Que Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Es una bendición, un gustazo saludarlos a todos este viernes 1 de septiembre de 2023. Estamos en nuestra serie Encuentros con Jesús. Hoy es el día 15. El devocional de hoy se llama El descanso de Cristo. Y creo que va a ser un devocional muy bonito porque vamos a hablar de un tema hermoso que es el descanso que nos da nuestro Señor. Si tú te sientes cargado, tienes aflicciones, tienes pesares, tienes angustias, Jesucristo te puede dar descanso. Si vienes a Él, Él te puede dar descanso. Él dice eso: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y antes de ir al devocional de hoy, tengo que explicar un poquito qué va a pasar en los próximos devocionales. Hoy estamos empezando un nuevo mes, iniciando fin de semana, iniciando mes 1 de septiembre, y también estamos iniciando un nuevo capítulo en el Evangelio de Mateo. Déjenme explicar brevemente qué vamos a hacer en los próximos días. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo, recuerdan ustedes, específicamente a partir del capítulo 8, escenas de Jesús, encuentros con Jesús, así se llama esta serie de devocionales. Y el subtítulo de esta serie fue Hechos de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y nos vamos a saltar los capítulos 10 y 11. ¿Por qué? Porque los capítulos 10 y 11 son sobre todo dichos de Jesús, discursos de Jesús, que son muy importantes, extremadamente importantes, y de hecho los podremos estudiar en otras series o en otros sermones. Pero en esta serie en particular estamos estudiando los hechos de Jesús, escenas narrativas de Jesús encontrándose con personas. Y por eso nos vamos a saltar los capítulos 10 y 11. Y a partir del capítulo 12 que hoy empezamos, vamos a encontrar algo que es triste y a la vez retador de leer, porque vamos a encontrar que Jesús va a tener enemigos, gente que literalmente lo quiere matar, se oponen a él, lo buscan para encontrarle algún error, para acusarlo, para condenarlo, literalmente quieren verlo morir, porque así había gente que se oponía a Jesús. Y Jesús va a responder con autoridad y con muchísima sabiduría y nos va a enseñar mucho. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar de eso, pero déjenme poner en contexto el devocional de hoy, la historia de hoy. El capítulo que nos saltamos, el 10 y 11, al final del capítulo 11, Jesús dice una de las palabras más hermosas de todo el Evangelio. Jesús dice esto: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde y varias cosas más. Hermosas. Básicamente lo que dice Jesús es: vengan, yo les puedo dar descanso. Si tienen enfermedades, si tienen aflicciones, si tienen problemas, vengan a mí. Este es el lugar para descansar. Yo soy, dice Jesús. Inmediatamente después, el Evangelio de Mateo, de manera muy creativa, nos cuenta la historia de los fariseos, que eran muy celosos de la ley. Estaban enamorados del día de reposo, el día de descanso, y querían que el día de descanso se cumpliera de manera estricta y se enojaban con cualquiera que no lo cumpliera. Y no se daban cuenta que frente a ellos está el que da descanso, Jesús. Y este contraste nos va a enseñar cosas muy interesantes el día de hoy. Vamos al texto, Mateo 12, del 1 al 8, no sin antes orar. Gracias, Señor, porque solo en ti hay descanso, Señor, solo en ti. Encuentra descanso, Señor, en nuestras necesidades más profundas. Permítenos venir a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la historia del día de hoy. Mateo 12, del 1 al 8, dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, en un día de descanso, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: mira, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito, o sea, lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿qué no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo les digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieran qué significa misericordia y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Como siempre, vamos a desmenuzar esta historia y luego vamos a las enseñanzas. Resulta que los discípulos de Jesús tienen hambre y comienzan a recoger espigas en el día de reposo para comer. Y eso no estaba permitido por
las leyes que los fariseos habían creado. Vamos a entender que el día de reposo, mis hermanos, es un mandamiento de Dios. El descanso, es uno de los 10 mandamientos. Dios ordenó a su pueblo que descansaran. ¿Por qué? Bueno, la historia comienza en la creación, cuando Dios crea el mundo en 6 días y Él mismo descansa el séptimo día. No porque Dios necesite descansar, sino porque nos quiere enseñar algo muy importante. Dos cosas. Número 1, a depender de Él. En aquella cultura, mis hermanos, no existe el fin de semana. No existen los días de descanso ni las vacaciones pagadas. La gente trabaja todos los días porque come todos los días. Descansar no era solamente un asunto de vacaciones, era un asunto de dependencia y de confianza en Dios. Hoy no voy a trabajar, ¿qué voy a comer? Voy a depender de Dios. Era una manera de depender de Dios. Y número 2, era una manera de aprender a tener ritmos de descanso y trabajo que son necesarios para la vida. Son necesarios para la tierra. ¿Sabes qué eso dices? Eso dicen los que saben de la tierra, de agricultura. La tierra no puede estar produciendo todo el año. La tierra no puede estar produciendo todos los años. Necesita descansar, necesita haber rotación de cultivos. Y eso lo sabía Dios aún antes de que nosotros lo supiéramos científicamente. Dios ya lo sabía porque Él creó la ciencia, Él creó el mundo. Y también nuestro cuerpo. Bueno, todos lo sabemos, necesitamos dormir cada 24 horas, por lo menos nuestras 7, 8 horas. Y Dios lo sabe. Y Dios no quiere que caigamos en estos ciclos de adicción al trabajo, obsesión por la productividad, obsesión por estar siempre haciendo algo. Dios quiere que nos tomemos pausas y descansemos en Él. Y eso es un mandamiento hermoso. Ojalá lo recuperáramos el día de hoy. Muchos de nosotros lo necesitamos, ¿no? Descansar en Dios, a confiar en Él, no ser adictos al trabajo, no ser obsesivos con la productividad. El problema era que los fariseos lo habían convertido en reglas estrictas, intransigentes. Habían inventado montones de reglas para decir lo que era trabajar y lo que no era trabajar. Caminar no sé cuántos kilómetros ya era trabajo. Cargar no sé cuánto peso ya era trabajo. No podías hacer nada el día de reposo. Era una cuestión estricta, exageradamente rigurosa, acartonada, intransigente, inflexible. Sabes que el día de hoy sigue habiendo, y lo voy a decir con mucho respeto, pero yo viví en la ciudad de Nueva York, donde hay muchos judíos. En la ciudad de Nueva York hay más judíos que evangélicos. Y yo vi en los edificios, los judíos no pueden ni apretar el botón del elevador para subir. Tienen que esperar a que alguien más que no sea judío lo apriete, algún pecador, ¿no? Que no guarde el día de reposo. Perdón, lo digo con mucho respeto y amor que me merecen, pero es absurdo eso. Es absurdo, no es lo que Dios tenía en mente cuando nos ordenó ese mandamiento. Lo que Dios tenía en mente era confianza en Él, dependencia en Él, descanso en Él. No reglas absurdas que limitan la vida, que amargan la vida a veces incluso, ¿no? Y ahora le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen esto el día de reposo? Y Jesús responde haciendo referencia a las excepciones que estaban en la ley. En la ley había excepciones. Descansarás el día de reposo, pero había 2 excepciones. Número 1, si la vida de alguien está en riesgo, bueno, no importa, trabaja. Haz lo que tengas que hacer, aunque se considere trabajo. Y aunque sea día de reposo, más vale salvar la vida de alguien. Por eso Jesús recuerda el episodio donde David tiene hambre, y un hambre que literalmente no es un hambre de antojo. Ay, se me antojó un gansito. No, es hambre de no he comido en 3 días, necesito algo, si no me voy a morir. Y David comió. Y había una segunda excepción, la excepción de los sacerdotes. Los sacerdotes podían trabajar el día de reposo cuando hacía falta algún ritual, porque era importante la adoración a Dios. Y Jesús responde haciendo referencia a estas dos excepciones. Lo interesante es que Jesús y los discípulos de Jesús no hicieron aquello por ninguna de esas 2 excepciones. Están comiendo, sí, pero no parece ser que esa comida era riesgo de muerte. Y tampoco están haciendo necesariamente ningún ritual religioso o ningún ritual en el templo. Por eso lo que Jesús está haciendo, escúchenme bien esto, porque es muy importante. Lo que Jesús está haciendo al defender a sus discípulos no es justificar con la ley. No están infringiendo su ley. No están saliéndose de los límites de la ley. Lo que Jesús está haciendo es enseñarnos el verdadero significado de la ley, la verdadera manera de entender la ley. Jesús le da la vuelta en la página. Jesús no señala algo en la página para que veas que todo está bien. No, Jesús le da vuelta a la página, la arranca y nos dice, es que estamos interpretando mal la ley de Dios.
Y lo más maravilloso aquí es que nos enseña quién es Él. Nos dice, hay uno mayor que el templo. Si podemos trabajar en día de reposo los sacerdotes para adorar a Dios, ¿qué crees? Aquí hay alguien que es mayor que el templo. Aquí hay alguien que es Dios con nosotros. Dice Jesús, soy yo. Él es Señor del día de reposo. Déjenme ir a las 4 enseñanzas para terminar este devocional. Número 1. En Cristo descansan nuestras necesidades físicas. Mi hermano, en Cristo descansan nuestras necesidades físicas. Para Jesús, mi hermano, tus necesidades vitales, comer, dormir, descansar, un techo, ¿sabes qué? Son más importantes que la tradición y las reglas humanas. Los discípulos se alimentaron en día de reposo. David se alimentó en día de reposo. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le importan a Dios le importa nuestra vida cotidiana más que las reglas. Dios no creó al ser humano para satisfacer sus reglas. Dios creó las reglas, la ley, para que el ser humano viva bien. Las reglas no son para limitarnos, son para darnos una buena vida. Número 2. En Cristo descansan nuestras necesidades espirituales. Nuestras necesidades más profundas no son físicas, sino espirituales. Los rituales religiosos no valen por sí mismos, mi hermano. Los rituales que hacemos como iglesia, las cosas que hacemos como iglesia, son importantes, sí, pero no valen por sí mismas. Valen por aquello a lo que apuntan, nuestra adoración a Dios, nuestra reconciliación con Dios, que es la necesidad más básica del ser humano. Y solo encuentra descanso en Cristo. Número 3. En Cristo descansan nuestras relaciones humanas. Me encanta lo que dice Jesús. ¿Qué no han leído? O sea, son los maestros de la ley. Hay ironía, hay sarcasmo aquí. ¿Qué no han leído ustedes? Se supone que ustedes se dedican a enseñar la ley. ¿Qué no han leído? Lo que dice el profeta, misericordia quiero y no sacrificio. Y ahora, esto no significa que Dios no quiera sacrificios. Él ordenó los sacrificios. Lo que significa es que los sacrificios no sirven de nada si no hay una verdadera adoración a Dios. Y que los sacrificios no valen por sí mismos, sino por aquello a lo que apuntan el Evangelio de Cristo Jesús. ¿De qué te sirve practicar muchos rituales religiosos si odias a tu hermano? Si no ayudas a tu hermano en necesidad. En Cristo descansan también nuestras relaciones unos con otros. Y número 4, en Cristo descansa nuestra vida entera en adoración a Dios. Uno mayor que el templo, dice Jesús. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Tú estás preocupado por las reglas. Yo soy el que apuntan. Dice el dicho, que al tonto le mostraron la luna y solo pudo ver el dedo del que se la señaló. Así estaban los fariseos. Las reglas apuntaban a Dios, apuntaban a Cristo, pero ellos se quedaron viendo las reglas, viendo el dedo del que señalaba. Mi hermano, mi hermana, solo en Cristo hay descanso para tus necesidades físicas, espirituales, para tus relaciones y para la vida misma. En Cristo puedes descansar. Si ya has buscado, si estás angustiado, si tienes problemas, ya has buscado solución en el dinero, en el trabajo, en las relaciones, en las sustancias, en el alcohol, en el cigarro. Has buscado en ayuda de superación personal. Has buscado ayuda en la religión. Has buscado ayuda dentro de ti mismo y sigues igual de insatisfecho. Ven a Cristo Jesús porque Él te va a satisfacer. Solo en Él hay descanso. Oremos. Gracias, Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos descanso. Permítenos descansar en Él. En el santo nombre de Jesús te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.